Hola, te doy la bienvenida a este video donde estaremos hablando de tablas e índices. ¿Cómo me afecta? ¿Por qué hablar de tablas e índices? Bueno, como en otro video expliqué, un índice puedes tener de dos tipos. Puedes tener un índice clúster o puedes tener un índice non-cluster. Cuando tú tienes un índice clúster, tu tabla se convierte en el índice clúster. Por lo tanto, cuando yo guardo información de mi data, guardo la tabla, mi tabla puede estar comportándose a la hora de ser almacenada como heap o montón, como se traduce, o como cluster o como índice cluster o índice agrupado. Es importante esta diferencia porque, como hemos hablado en otro video, un índice siempre va a estar ordenado. Entonces, cuando hablamos de que mi tabla está guardada como índice cluster o hemos creado un índice cluster en la tabla, entonces la información de mi tabla, va a estar ordenada físicamente por ese índice creado, por el campo que estamos indexando en ese índice creado. En cambio, si la información está como heap, no hay ningún índice cluster sobre la tabla, la información va a estar colocada de manera desordenada. Entonces, cada vez que hago una inserción, la data va a ser colocada en el primer lugar disponible. Viendo un poco más en detalle el comportamiento de ellos, cuando estamos hablando de una tabla que está como heap, no tiene índice cluster. La información es almacenada, como decía, de una manera totalmente desordenada. El desorden en ese caso pues no implica algo malo necesariamente, sino que la información es colocada en el primer lugar disponible cuando hago una inserción. Por lo tanto, como vamos a ver más adelante, en insert el heap es muy eficiente. Yo siempre hago la analogía como que estamos guardando cajas dentro de un cuarto. El guardarlas como heap es agarrar la caja y colocarla en cualquier lugar disponible. Es solo agarrarla y si es posible tirarla, lanzarla. Si hay espacio, pues ahí queda y vamos a traer otra caja. Obviamente es mucho más fácil o rápido colocarla así que estar buscando una posición adecuada para la caja, que sería la analogía a un índice non cluster, un índice cluster. Además, cuando hacemos una modificación, la información podría quedarse en el mismo lugar o podría buscar una nueva localidad. Veamos de nuevo la analogía de las cajas. Si yo voy a cambiar la caja, la información, y la caja que estoy colocando queda en el mismo lugar, es exactamente el mismo tamaño, entonces perfectamente puedo dejarla en el mismo lugar. Pero ¿qué pasa si es una caja dos veces más grande? Ya no cabe en el mismo lugar, entonces me toca venir y buscar un nuevo lugar, y eso se refiere que la fila puede quedarse en el mismo lugar o puede ubicarse en una nueva localidad. ¿Qué pasa cuando se elimina la información? Pues simplemente se saca la caja y queda el espacio disponible. En este caso SQL marca el espacio como disponible para que en una inserción, en una actualización que se necesite mover la data, esa información pueda ser usada ese espacio disponible. Pasémonos a SQL y veamos esto ya dentro de SQL. Para esto estamos creando una tabla de tipo heap, no tiene índice cluster. Para hacer la índice cluster, hacerla tipo heap, nos aseguramos de que no hay una llave primaria, y si acaso hay una llave primaria, entonces aquí tengo un ejemplo nada más comentado. Le ponemos primary key non cluster al momento de crear la tabla, o el constraint que se convierte en índice en caso del primary key. Le ponemos que es non cluster para decirle, ok, vas a crear una tabla, pero esa tabla que estamos creando va a ser heap.
Vamos a movernos a la base de datos TenDB, pues no quiero que me quede guardada en mi servidor. Y creamos la tabla. La tabla se va a llamar registro de llamadas. Lo que vamos a guardar es la información del registro de llamada. Vamos a tener un campo de tipo identity que es autonumérico, se va incrementando de uno en uno. Vamos a tener la información de cuándo fue regrabado la llamada en tipo dato datetime. Y vamos a guardar el número de llamada al que se llamó o que ha llamado. Y la duración en minutos, en este caso con números enteros, int. Creamos la tabla. Y vemos la información de la tabla. En este caso en sysindex me dice la información de índices y podemos observar a la hora de verlo que tengo un objeto, el ID del objeto es este que aparece acá y el tipo me dice que es heap. Esa es una forma de identificar que es heap. La otra forma de identificar que es heap es por el ID de index que tiene valor 0. Otra cosa importante que necesitamos ver cuando estamos hablando de heap es, no es esta consulta, perdón, es la cantidad de fragmentación de forwarder pointer o punteros de reenviados que yo tengo dentro de la tabla. Vamos a hacer un insert dentro de la tabla, vamos a insertar 10.000 registros y como van a notar la inserción va a ser bastante rápida. Prácticamente no la vimos. Y este physical stats es que me da las estadísticas físicas de mi tabla y a la hora de ejecutar la consulta me está diciendo que es heap, como vimos anteriormente. El nivel de fragmentación no me interesa mucho, pues es más, afecta más cuando tengo índices. Y por acá yo tengo forward record count o cantidad de registros reenviados. Tengo 0 registros reenviados. Vamos ahora a hacer una actualización de la data. Con la actualización vamos a notar de que se tarda mucho más y no es tanto el proceso de cambiar la información en el registro, sino es encontrar el registro que vamos a modificar. Como uno tiene un índice, él tiene que barrer, va a hacer un scan de los 10.000 registros que quiere modificar. Entonces, como vamos a hacer 10.000 registros modificados, él va a recorrer 10.000 veces los 10.000 registros. Realmente es un costo bastante considerable y lo vamos a ver al momento de ejecutar. Ustedes observan, la consulta está ejecutándose y podemos ver acá la cantidad de segundos que lleva. Ya llegó a 12 segundos y sigue ejecutándose. Y es precisamente por eso, porque para cada modificación, cada vez que va a hacer un update que tenemos acá, él tiene que venir y barrer toda la tabla, los 10.000 registros. Vamos a detenerlo, pues no nos interesa que finalice, sino que nos interesa ver qué es lo que está pasando, o qué es lo que ha pasado dentro de esta tabla al momento de ejecutarse de esta manera. Toda la información anterior no ha cambiado, probablemente el porcentaje de fragmentación sí aumentó, pero acá interesante, forwarder pointer. Forwarder pointer tengo 3.331 forwarder pointer. Y esto sí me afecta negativamente, como vamos a ver más adelante, cuando estoy trabajando sobre índices non-cluster. Usualmente cuando dejamos una tabla como índice, como heap, vamos a tener un índice non-cluster para apoyar a hacer las búsquedas. Y vamos acá, vamos a mostrar aquí en base de datos. Aquí tengo una base de datos, una tabla en esta base de datos que se encarga de llevar registros nada más. Si yo analizo esta tabla, veo su diseño, quizás más de ver diseño, vamos a expandir acá, veo que tengo índices y el índice es non-cluster.
y no tengo más índices de tipo clúster. Por coincidente, esta tabla está guardada como heap. ¿Por qué se dejó como heap? Porque el interés de una tabla donde llevo registros o log es más de hacer inserciones e inserciones. Claro está, eventualmente vamos a hacer alguna búsqueda y por eso pues tenemos este índice non-cluster. Cuando al momento de buscar un elemento dentro de esta tabla, pues se ocupa el índice non-cluster para hacer la búsqueda y después se devuelve la información desde la tabla. Vamos a crear otra tabla tipo persona, de nombre persona, y vamos a ver exactamente el mismo comportamiento. Creamos la tabla, hacemos la inserción de la data, y vemos cómo está. Observamos, la inserción fue muy rápida, y si vemos el nivel de la cantidad de forward records, pues realmente tenemos muy pocos. Acá estamos exagerando para obligarla a que sea muy alto el número porque de fragmentación de forward pointer, porque estamos guardando nada más para el nombre y el apellido, nada más 2 letras, 2 caracteres, y a la hora de modificarlo le estamos poniendo la combinación del nombre y el apellido para el nombre más la combinación del apellido y el nombre para el apellido. Entonces hacemos ese update que, como se imaginarán, va a causar bastante peso a la hora de modificar la data. No fue tan tardado como el otro, pero si vemos la cantidad de forward pointer es de 13.241. Forcé básicamente a mi tabla a convertir casi toda la data que tiene. De los 19.000 registros, 13.000, mucho más del 50% está siendo forward pointer. Eso es un costo muy alto, como vamos a ver en otros videos, a la hora de hacer búsquedas con índice non-cluster. ¿Cómo hacemos para quitar estos forward pointer? Ocupamos alter table, personas, rebuild. De esta manera nosotros reparamos la tabla y ahora validamos qué pasa con los forward pointer. Vemos que tenemos 0. Muy bien, como hemos visto, tablas e índices están íntimamente relacionados, puesto que mi tabla puede guardarse como heap y puede guardarse como índice. En heap tenemos, dedicamos ahora, tenemos el problema de que en actualizaciones o en eliminaciones, que no hicimos ejemplos, puede comportarse de manera muy costosa. Sin embargo, cuando trabajamos con heap, es muy eficiente los insert, puesto que SQL no tiene que estar buscando donde debe de colocarse la información, sino que simplemente la coloca en el mejor lugar disponible.